por ser el voto, en la sociedad anónima, uno de los derechos políticos mínimos y fundamentales que la ley concede ordinariamente a todo accionista, es importante definirlo en tal sentido. Las acciones sin voto constituyen un instrumento para la financiación de las sociedades cuya característica fundamental es permitir la obtención de fondos propios del capital social, sin que los aportantes puedan participar en la adopción de acuerdos sociales, brindándoles a cambio privilegios de índole económico-patrimonial, pudiendo consistir en un dividendo preferente frente a las restantes acciones, un dividendo anual mínimo o una preferencia en el reparto del patrimonio resultante de la liquidación de la sociedad. Estas acciones presentan rasgos propios y puede presentarse independientemente el derecho de voto, es decir, que la suspensión de la misma es por la existencia de un conflicto de intereses, que se encuentra regulado en el artículo 133 de la Ley General de Sociedades, en los siguientes términos. El derecho de voto no puede ser ejercido por quien tenga, por cuenta propia o de tercero, interés en conflicto con el de la sociedad. En este caso, las acciones respecto de las cuales no puede ejercitarse el derecho de voto son computables para establecer el quórum de la Junta General. El acuerdo adoptado, sin observar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, no obstante, dicha provisión responden solidariamente por los daños y perjuicios cuando no se hubiese logrado la mayoría sin su voto. En este capítulo comprende el análisis de la suspensión del derecho de voto. A continuación, de acuerdo al artículo 133 de la Ley General de Sociedades, señala que el derecho de voto no puede ser ejercido por quien tenga, por cuenta propia o de tercero, interés o conflicto con el de la sociedad. En este caso, las acciones respecto de las cuales no puede ejercitarse el derecho de voto son computables para establecer el quórum de la Junta General e incomputables para establecer las mayorías en las votaciones. El acuerdo adoptado, sin observar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, es impugnable a tenor del artículo 139, y los accionistas que votaron, no obstante, dicha prohibición responden solidariamente por los daños y perjuicios cuando no se hubiera logrado la mayoría sin su voto. El concepto fundamental de la norma es el de interés en conflicto. Si bien existen al respecto muchas opiniones, no es fácil establecer una definición precisa que permita interpretar los casos concretos que se presentan. Por ello, muchas legislaciones guardan silencio, otras lo dejan a criterio de la doctrina o de la jurisprudencia, y otras, como la nuestra, establecen el principio sin definirlo. Leamos al respecto a Francisco Jaro. Si un accionista que tiene intereses propios en una determinada cuestión que también interesa a la sociedad, o en otros términos, cuando entre ambos haya intereses encontrados, puede votar en la asamblea en la que ésta trate dicha cuestión. Más adelante, expresando su propia opinión, Garo señala: empero, de legislarse, parece recomendable sancionar la prohibición siempre y cuando hayan intereses encontrados entre el socio y la sociedad, esto es, cuando cualquier decisión de la asamblea que favorezca los intereses del socio o rechazado los de la sociedad, o también cuando el accionista intencionalmente, por medio del ejercicio de este derecho, trate de obtener para sí o terceros ventajas especiales ajenas a la sociedad y perjudiciales para la misma,
y que la resolución sirva para fin.